Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos listos para comenzar nuestra reunión de este domingo, del Día del Señor. Pues esperemos que ya estén la mayoría conectándose, las familias. Pues de antemano les mandamos un saludo a todos los que nos están siguiendo por medio del internet. Y pues les mandamos un abrazo. Una vez más estamos resguardándonos, cuidándonos. Y vamos a continuar con nuestra serie La Ley Moral de Dios. Estamos en el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, este 9º mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Así como lleva el título, Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada, vimos que la aplicación primaria del 9º mandamiento es sobre las personas que declaran su testimonio ante una corte. Y el Señor nos dice en este 9º mandamiento: nunca declares un falso testimonio contra alguien. Nunca. Si tú sabes que lo que tú estás declarando no es verdad, es una mentira, entonces el Señor nos advierte: nunca hagas eso, nunca declares ese falso testimonio. ¿Por qué? Porque en el contexto del Antiguo Testamento, en aquel entonces, tus palabras podían condenar a una persona o la podían librar. Entonces, bajo ese contexto, Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que decimos, nuestro testimonio, puede hacer la diferencia entre edificar o destruir. Nuestras palabras pueden bendecir a una persona o la podemos destruir. Podemos destruir su reputación. Entonces, y también vimos que el espíritu de la letra, la esencia de este 9º mandamiento es no dañar la reputación de las personas. Que no debemos de distorsionar la imagen de una persona con nuestras palabras. Yo creo que un principio muy importante que nos enseña las Escrituras es que no podemos juzgar según las apariencias, sino siempre debemos hacerlo con un justo juicio. Es decir, que siempre debemos de tener las evidencias, debemos de constatar la información. Todo lo que sabemos, todo lo que nos dicen, siempre tenemos que confirmarlo. ¿Con quién? Con la persona afectada. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También vimos la semana pasada que Dios aborrece al testigo falso. Hay 6 cosas y una más que el Señor abomina, y entre ellos la lengua mentirosa. Dios en realidad se molesta con aquellas personas que hablan falso testimonio, las personas que destruyen la reputación de las personas. Entonces, establecimos como un principio muy importante la regla de oro, que así como quieres que te traten, así como tú tratas la reputación de una persona, así como quieres que se conserve la reputación tuya, de la misma manera nosotros tenemos que conservar y debemos de resguardar la reputación de las personas. Hoy vamos a ver otra manera en que la reputación de una persona puede ser dañada. Otra forma en que nosotros podemos dañar con nuestras palabras. Pero antes de continuar, vamos a dejar esto en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias, te honramos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Y pido, Señor, para que esta mañana, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, tengamos un tiempo de enseñanza en la cual tú nos hables, instruyas nuestras vidas, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que siga transformando nuestro ser, Padre. Recordamos tu palabra, Señor, que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas, Señor, tú la irás perfeccionando en nuestras vidas, y que esta mañana, Señor, nos podamos cerciorar, Señor, que nuestra vida sigue siendo transformada, Señor.
que nuestra vida, Señor, está siendo conformada a tu imagen, Señor. Que el carácter tuyo, Señor, está siendo plasmado en nuestras vidas, Padre. Y esta mañana pido por aquellos, Señor, que están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, aquellos que están enfermos, Señor, esta mañana, quienes están ahorita batallando, Señor, en sus hogares, en sus camas, Padre, que tu bendición sea sobre ellos, Padre. No dudamos de tu poder, Señor. Tú tienes el poder suficiente, Señor, para levantar al caído, al enfermo, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Pero sobre todo esta mañana, Señor, levanta, Señor, el buen ánimo, Señor. No permitas que venga, Señor, la tristeza, la opresión, Señor, la depresión. Señor, que tu gozo y tu paz, Señor, sea nuestras vidas, Señor. Gracias te doy esta mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Entonces, el siguiente punto de esta mañana, de cómo es que nosotros podemos dañar la reputación de las personas, como ya lo habíamos adelantado el domingo pasado, es a través del chisme. Este tema del chisme es un tema totalmente bíblico, en donde la Biblia reprende y la Biblia reprueba cuando hablamos de más. El chisme es una noticia no verificada, no comprobada y por lo general es una información negativa. Por eso cuando se nos dice algo, como dije al principio, nunca debemos de creer al instante todo lo que nos dicen. Tenemos que ser muy prudentes con la información que nos llega, más si se trata cuando se está hablando de una persona, cuando se está hablando de un pecado o de la reputación de la gente. Debemos de ser muy celosos con esto y nunca involucrarnos a la primera o nunca creer lo que nos dicen, sino siempre debemos de verificar. Pero como un principio que estableceremos esta mañana es que cualquier información que nos llegue de una persona que no sea de nosotros, una tercera persona, entonces debemos ser personas que debemos de reservarnos para no escuchar lo que nos están diciendo, más si se está hablando mal de una persona. ¿Por qué entonces lo que se dice llega a ser un chisme? Porque nosotros mismos a veces aceptamos lo que nos dicen y nos involucramos cuando en realidad deberíamos de detener a la persona, no permitir que se hable mal de la persona, no porque nos conste que sea verdad o sea mentira, sino porque no es la manera apropiada de decir las cosas. La Biblia establece reglas, la Biblia establece formas de cómo arreglar estas situaciones, pero nunca llevar información en donde no se debe de llevar. Entonces, a diferencia del falso testimonio, el chisme entonces no necesariamente tiene que ser falso. Una información verdadera llega a ser chisme solo por el hecho de comunicarlo a una persona que no tiene por qué enterarse. Entonces quiero repetir, una información verdadera llega a ser chisme solo por el hecho de comunicarlo a una persona que no tenía por qué enterarse, aunque sea cierto. Dice Proverbios, capítulo 11, versículo 13, Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Esta palabra chismoso, el chisme en el hebreo significa aquel que anda en todas partes. Es una persona que anda de aquí a allá, o como vulgarmente se dice, anda donde no lo llaman. El chismoso es una persona que anda buscando siempre información. Siempre anda buscando qué averiguar y sobre todo enterarse de las tragedias de los demás. Por eso la Biblia categóricamente prohíbe y condena el chisme. Así como lo estoy diciendo. La Biblia prohíbe y condena el chisme porque una de las cosas que destruyen vidas, que llegan a destruir amistades, inclusive que llegan a destruir iglesias, es precisamente el chisme. Dice Levíticos
capítulo 19, versículo 16, Levíticos 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice yo, Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra tu vida. Observen lo que dice versículo 19. El chisme es atentar contra la vida de las personas. No necesariamente en el sentido físico, aunque puede llegar a serlo, como ya lo hemos explicado, pero también en el sentido moral y emocional. Nuestras palabras pueden herir a la gente, puede dañar su imagen y sobre todo hacer un daño interno en su corazón. Entonces, el chisme destruye las relaciones humanas. Dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 27, Proverbios 16, 27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si ustedes se fijan, versículo 27 y 28, aquí hay un paralelismo entre el perverso y el chismoso. El hebreo usa mucho el paralelismo. Si ustedes observan, dentro de la Biblia vamos a encontrar muchos paralelismos. Entonces, en este caso, versículo 27 y versículo 28, el perverso y el chismoso no está hablando de dos personas, sino más bien está expresando que el chismoso es un perverso. Quien anda hablando mal de las personas, y más si no le constas, si no tiene una información verificada, comprobada, entonces el chismoso se convierte en un perverso. ¿Y qué es un perverso a la luz de las Escrituras? El perverso es el que destruye. Ese es el significado de un perverso. El perverso es el que destruye, el que habla maldad. Es el que, como dice aquí, versículo 27, cava para buscar el mal. Anda buscando información, anda de una casa en otra, anda de un lugar en otros, siempre buscando el mal, buscando las tragedias de las personas para poderlas informar. Entonces, la definición del perverso es aquel que habla para destruir. Sus palabras no son para edificar, no habla para bendecir, sino más bien anda buscando el mal y la tragedia de la gente para poderlo divulgar. Entonces, ¿qué es lo que hace el perverso? En primer lugar, quiere enterarse de todas las cosas, anda en busca de las tragedias de los demás, le gusta que le cuenten y le gusta contar. Esa es la definición del perverso, porque a final de cuentas el perverso se convierte en un chismoso, porque siempre con la información que tiene busca destruir. ¿Cómo distingues entonces a un perverso? Dice, como acabamos de leer, sus labios son como llama de fuego. Es como un dragón. Cuando habla, provoca contiendas, provoca división y divide a los mejores amigos. Es quien destruye los hogares, llega a destruir los matrimonios por esa información. Entonces, habla para hacer fuego, siembra la duda y la desconfianza. Solamente quiero hacer una aclaración en esto que estoy hablando. A veces habrá ocasiones en donde será necesario descubrir el secreto, porque a veces hace más daño callar que sacarlo a la luz, siempre y cuando se tenga una actitud correcta y se busque el bien de las personas. Habrá momentos en donde los secretos en realidad no los podremos callar, no porque queramos chismear, no porque en realidad buscamos hacer daño, sino porque a veces esos secretos pueden evitar tragedias. Son secretos que en realidad están atentando con las personas. Hay un peligro eminente y no podemos quedar callados y necesitamos decirlos para poder ayudar a esta persona. Pero son casos muy especiales, muy definidos,
en donde siempre debemos de examinar que cuando nosotros llegamos a descubrir algo que se nos ha confiado, es porque queremos edificar, queremos bendecir, pero solo considero yo en casos muy especiales en donde sintamos la dirección del Espíritu Santo para poder informar ese secreto que se nos ha dicho, pero que en realidad no podemos guardarlo por el bien de la persona. No, en realidad no estamos buscando dañar, no queremos que la gente se entere por enterarse, sino porque en verdad estamos viendo que hay un peligro inminente en esa persona. Entonces, a veces informar puede evitar una tragedia o que una persona pueda tomar malas decisiones, pero obviamente estamos hablando de casos muy especiales. Pero en cambio el chismoso pasa información innecesaria que no se debería de decir. El chismoso en realidad no busca edificar, solo busca satisfacerse personalmente, porque el chisme le provoca placer. El hecho de comunicar una información o una tragedia es un placer para el chismoso. Pero en realidad en su corazón no busca construir, no busca edificar, sino es un placer poder transmitir las malas noticias. Entonces, aquí hay una regla de oro que debemos usar para evitar el chisme. Vaya conmigo al libro de Mateos, capítulo 18, versículo 15. Una regla muy importante de cómo entonces nosotros podemos evitar el chisme y podemos nosotros caer en las garras del chismoso. Dice Mateo, capítulo 18, versículo 5, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escuchare, has ganado a tu hermano. La regla de oro dice que cuando tengamos un problema, cuando tengamos una disensión, cuando sintamos que hay una información en donde esté dañando la reputación de una persona o tu reputación, la regla de oro es ir con la persona con el que se tiene el problema. La Biblia no nos dice, ve con otra persona, asesórate con tu mejor amigo, ve con tu mamá o inclusive ve con el pastor. No, la regla de oro dice, si alguien ha lastimado o si tú sabes que alguien está en contra de ti, entonces debes de ir a él, dice, a solas entre tú y él, a solas, sin involucrar a tercero. Pero el chismoso obviamente, Mateo 8:15, no quiere hacer esto. El chismoso quiere que otras gentes se enteren. Entonces, a veces, escuchen bien, a veces el chismoso se hace pasar por una persona piadosa, por una persona que en realidad está preocupada por la persona. Pero cuando vemos que una persona está violando este principio de no arreglar a solas con las personas, si tiene problemas con esta persona, tiene información de esta persona, lo primero que tenemos que hacer es con la persona indicada. Pero el chismoso, entonces lo disfraza de piedad, lo disfraza como si fuera una persona piadosa, y entonces va con la persona no indicada y te dice, bueno, mira, te voy a decir esto porque estoy muy preocupado, en realidad he estado orando mucho y entonces necesito decirte esta información, y mira, ten mucho cuidado con lo que te voy a decir porque esta información es muy delicada, te lo digo para que estés orando. Bueno, así lo pintamos, o así lo pinta el chismoso. Pero cuando te llega una persona con una información que no tiene nada que ver contigo y en realidad es un problema con otra persona, entonces nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? La Biblia dice que debes de ir con la persona, tú a él a solas, y necesitas arreglarlo. Yo no necesito enterarme de esa información, por muy delicada que sea esa información. Lo primero que debe hacer la persona es decírselo con la persona involucrada, con la persona con la cual sí se debe de enterar. Pero si llegan con nosotros tenemos que decirles que no somos las personas indicadas y que no necesitamos involucrarnos.
Entonces, si tú no eres la persona afectada, no recibas esa información. Si tú no eres esa persona que en realidad estás involucrada en ese problema, no necesitas saberlo. Y entonces, ¿cómo debemos de proceder con esa persona que trae esa información? Debemos decirle, ¿sabes qué? Tienes una información muy delicada, no necesito saberlo. Lo primero que debes de hacer es, ve con esa persona, haz una cita y estando a solas con él, entonces arregla el problema. ¿Qué es lo único que nos debería de interesar después que sabemos que alguien trae esa información? Pues solamente decirle si ya arregló esa situación. Porque a veces hay personas que tienen problemas con otras personas, pero no les gusta arreglar, no les gusta la confrontación. Y obviamente yo creo que a nadie nos gusta confrontarlos, pero por vía de las relaciones, para no tener divisiones y sobre todo para estar bajo las ordenanzas de Dios, el Señor nos manda que arreglemos las situaciones. Si nosotros traemos nuestras ofrendas delante del Señor y si te enteras que alguien tiene algo en contra de ti, dice el Señor, deja tu ofrenda, no hagas nada. Lo primero que tienes que hacer, ve con esa persona y arregla el problema. Aunque a veces no nos gusta la confrontación, pero esa es la manera en que arreglamos las situaciones y sobre todo no permitimos que el diablo meta cizaña. A veces por no querer arreglar las situaciones, por no confrontar las situaciones o el pecado de una persona o porque tú te sientes ofendido por no quererlo arreglar, entonces provocamos que el problema se agrande y el diablo muchas veces toma ventaja de eso que no llegamos a arreglar con las personas. Entonces, hermano, la Biblia es clara. Dice primero que debemos de ir con el hermano que te ofendió. Ahora, toda esta información, todo esto que estamos hablando, habrá ocasiones en donde hay situaciones complejas y a veces necesitaremos el consejo de alguien. A veces puede suscitarse eso. Yo creo que sí. A veces hay situaciones tan complejas que en verdad a veces necesitamos el consejo, pero necesitamos acercarnos con la persona idónea, con una persona madura, con una persona que en realidad sea sabia en las cosas de Dios. Pero quiero decirles algo en esto. Cuando nosotros en realidad necesitemos un consejo, no necesitamos involucrar nombre, no necesitamos dar información innecesaria, sino simplemente para tomar dirección. Que se vea que en realidad queremos un consejo, la guianza de una persona, de un anciano, de un líder, de un pastor. Pero no necesitamos decir nombres, no necesitamos decir toda la información, simplemente para ubicarnos cómo proceder en una situación o cómo arreglar el problema con la persona, pero sin el afán de involucrar a terceros. A veces el pastor no necesita enterarse de tus problemas o no necesita enterarse de los pleitos que tú tengas con otra persona. Simplemente a veces el pastor necesita observar y necesita vigilar que las personas cuando tienen disensiones simplemente lo puedan arreglar. El pastor no necesariamente tiene que estar informado o saber los problemas o los pleitos que tú tengas con otra persona. A veces te puedes acercar con el pastor, pedir dirección, sí, lo puedes hacer. Pero no necesitas decir nombres, no necesitas tener información de más o información innecesaria, sino lo suficiente solamente para que te puedan dar dirección y cómo poder arreglar ese consejo, siempre y cuando lo hagamos con personas maduras. Por favor, no te acerques con gente que no cree en Dios. No te acerques con personas que son inmaduras. No te acerques con personas que son chismosas. Acércate en verdad con personas que son temerosas de Dios.
debes seleccionar a una persona que en verdad tenga un corazón íntegro y que en verdad te pueda dar el consejo, pero también como un caso especial, cuando en verdad el problema sea tan complicado que necesitemos el consejo, pero solamente son excepciones que debemos de hacer. Aún el mismo pastor no necesariamente necesita saber todo lo que sucede. Muchas veces los problemas que llegamos a tener con las personas es porque no somos objetivos. No somos objetivos. Y cuando digo que no somos objetivos es porque no tenemos toda la información completa o no tenemos las evidencias. Entonces emitimos juicios antes de tiempo. Por eso la Biblia nos dice, no juzguemos según las apariencias. No debemos de adelantarnos. Tenemos que ser objetivos. Y la única manera de ser objetivos es informándonos con la persona indicada. Si alguien crees que está hablando mal de ti, si alguien te entendió mal, ¿qué debemos de hacer? Ir a la fuente primaria. No nos adelantemos, no hagamos un juicio. No juzguemos sin antes escuchar a la persona con el cual tenemos problemas, sino entendernos. Yo creo que la mayoría de los problemas que llegamos a entender es porque es mala información, entendimos mal, o tal vez la impresión que se nos dio no fue la correcta, no fuimos objetivos. ¿Y cómo los solucionamos? Yendo con la persona que tenemos el problema. Esa es la regla, no hay más. No yendo con el vecino, no yendo con una persona ajena, sino primeramente con la persona indicada. ¿Para qué? Para que entonces tengamos información de primera mano. Ahora, ¿cuál es el problema que llega a suceder cuando involucramos a terceros? ¿Cuál es el problema que llega a suceder? Muchas veces cuando involucramos a terceros o personas que no deberían enterarse, a veces lo que resulta es que esos terceros se involucran en el problema. En vez de ser una solución, entonces los terceros hacen partidos y se inclinan hacia una persona. Ese es el problema cuando comunicamos el problema o una situación o una información que no debería de enterarse. ¿Y qué sucede normalmente con esos terceros? Que a veces las personas en disputas, las personas que tienen el problema, llegan a arreglar el problema, lo llegan a solucionar, pero el tercero se queda con una mala impresión. Cuando ya se arregló el problema, cuando ya hay amistad, cuando hay buena comunión, los que tienen el problema, los terceros, se quedan con una mala idea, tienen una mala impresión de lo que se les informó y entonces el problema se agranda. Por eso debemos de evitar hasta donde sea posible no involucrar a terceros. No necesitamos involucrar a terceros si antes no hemos hablado con la persona con el cual se tiene el problema. Entonces hay que evitar eso. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, ¿qué debemos de hacer cuando alguien nos trae un chisme? ¿Qué debemos de hacer cuando alguien nos trae información en la cual no tiene nada que ver con nosotros? Debemos de exhortarles a que lo arreglen con la persona indicada. Recuerden que el chisme no necesariamente tiene que ser una mentira. Se convierte en chisme cuando se habla con la persona no indicada. Entonces, la persona que es temerosa de Dios nunca va a admitir que se hable mal de alguien, de su vecino o de su prójimo. Y si tú eres una persona temerosa de Dios, no vas a permitir que nadie llegue a ti hablando mal de una persona. Y no porque te conste, o no porque estés defendiendo a esa persona, sino simplemente porque la persona que te está trayendo esa información no está procediendo como la Biblia nos lo enseña. Entonces, una persona íntegra no va a tolerar que se hable mal de alguien, sino antes bien lo va a exhortar
a que arregle el problema con la persona que lo debe de hacer. No nos vamos a sentar, no les vamos a decir, pásale a la sala, o no vamos a agarrar el teléfono y vamos a estar escuchando toda la información. Tenemos que detenerlo y tenemos que exhortarlo a que arregle el problema con la persona. No somos nosotros las personas indicadas. Entonces, en la viña del Señor hay de todo. En las iglesias existen de todas. Habrá personas en la iglesia que en realidad solo buscan el chisme. Dentro de la iglesia habrá personas no regeneradas que solo buscan criticar, nunca están conformes, siempre se la viven quejándose, nada les gusta, nada les parece, nada les complace y nunca son parte de la solución. Tenemos que tener mucho cuidado con estas personas, que posiblemente sean personas que Dios no ha cambiado su corazón, que Dios no la ha transformado, que solamente andan buscando la queja, el chisme, que solamente andan hablando para causar división. Y posiblemente son personas que en realidad no son temerosas de Dios. Tenemos que estar al pendiente de esas personas. ¿Por qué? Porque son personas que se quejan, que son personas que llevan información, pero que en realidad no están buscando las cosas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esas personas. ¿Cómo tratar con esas personas? Bueno, ellos necesitan el Evangelio, ellos necesitan el mensaje de Dios para que Dios pueda transformar sus vidas. Porque eso existen en todas las iglesias. Personas que solamente están ahí para criticar, en nada se les puede complacer, pero sobre todo nunca son parte de la solución. Si ven algo que no les gusta, tampoco están ahí para solucionar. Entonces, terminando con esta plática, ¿qué tanto cuidado tenemos al manejar la reputación de otras personas? ¿Cómo manejas tú cuando alguien te llega una información? Dice el Salmo, capítulo 15, versículo 1. Salmo 15, 1 hasta el versículo 3. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. ¿Quién residirá entonces en su monte santo? Si ustedes se fijan, mucho tiene que ver con la persona que cuida su lengua, que cuida lo que habla. El que no habla para calumniar con su lengua, sino que es prudente con lo que habla. Dice la Biblia que el que habla mucho, tarde que temprano, dice lo que no debía de revelar. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, nuestras conversaciones, hermanos, debemos siempre buscar que sean para edificar, para levantar. Nuestras palabras siempre deben ser un vehículo para edificación. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Creo yo que la enseñanza de esta mañana, lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a nuestras palabras, siempre debemos ser ese vehículo que hablamos para bendecir, para edificar, y no ser personas que hablamos para destruir la reputación de las personas, y más cuando no nos consta esa información, más cuando sabemos que lo que estamos diciendo es una mentira, porque estamos molestos, porque tenemos coraje, porque en realidad no estamos bien con Él. Cuando nosotros hablamos mentiras y dañamos la reputación de las personas, a sabiendas que lo que estamos diciendo es falso, en realidad nos estamos poniendo en contra de Dios.
Y ya lo hemos dicho, cuando hablamos perversidades, cuando nos ponemos en una situación en donde hablamos para destruir, caemos en la categoría en donde Dios aborrece nuestra persona, Dios aborrece nuestras actitudes. Estamos bajo el juicio de Dios, porque si hay algo que le molesta es la lengua mentirosa. Acuérdense de las 6 cosas y una más que Dios aborrece. Y la sexta es la lengua mentirosa. Cuidemos, hermanos, lo que decimos. Cuidemos la información que nos llega. No nos dejemos manipular por esa información. No seamos personas que recibamos el chisme. Conduzcamos a las personas, reprendamos, guiemos a las personas que están heridas, que están molestas, y exhortémoslos a que arreglen el problema con las personas indicadas, como dice la Biblia, estando ellos solos, sin involucrar a terceros. Hermanos, esta mañana pues oremos, y tú tienes un problema con alguien, tú tienes una división en tu casa con tus hermanos, con tus amigos, con una persona de la iglesia, por una mala información, por algo que tú dijiste, pues esta mañana yo te invito y te exhorto a que puedas arreglar ese problema. Aunque a veces no nos gusta y a veces es complicado arreglar las situaciones, yo creo que cuando tenemos la actitud y la buena voluntad, Dios va a respaldar nuestras vidas y Dios nos va a dar sabiduría para arreglar el problema. Lo importante es el corazón, la buena disposición para querer arreglar y querer estar bien con Dios. Oremos esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, y entendemos, Señor, que una parte difícil de dominar, Señor, en nuestro cuerpo es la lengua, Señor. Así lo comparó Santiago, Señor, con un timón, Señor, que un timón puede manejar, Señor, un gran barco, Señor. Un pequeño instrumento, Señor, que puede manejar toda una vida, Señor, que así es la lengua, Señor. Esa lengua, Señor, ese instrumento en nuestra boca, Señor, tan pequeña, Señor, pero que puede encender grandes bosques. Esa pequeña lengua, Señor, que puede dañar y puede destruir, Padre. Que esta mañana, Señor, aprendamos, Señor, que nuestra lengua no puede ser una fuente en donde salga agua dulce y agua amarga, Señor. Que nuestros labios, Señor, que lo que hablamos sea para levantar, para edificar, Señor. Que nuestras palabras, Señor, no destruyan, Señor. Que nuestras palabras estén ahí para levantar, para exhortar, sí, para reprender, Señor, pero con una actitud correcta, Señor. Guárdanos, Señor, de los chismes. Guárdanos, Señor, de nuestras palabras. Guárdanos, Señor, de no juzgar, Señor, con justicia, Señor. De no ser prudentes con la información, Señor. Guarda nuestros labios. Guarda también nuestros oídos. Guarda lo que escuchamos, Padre. Y que seamos personas prudentes para no involucrarnos, Señor, en problemas de terceros. Que seamos personas fieles, Señor. Y que sepamos resguardar la reputación de las personas, Señor. Porque así como no nos gusta, Señor, que se hable mal de nosotros, y más cuando sabemos que son mentiras, Señor, de la misma manera queremos proceder, Señor, para resguardar, Señor, el honor, la reputación, Señor, de nuestros hermanos. Te doy gracias esta mañana, Señor, y gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Pues mis hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que tengan un bonito fin de semana. Si Dios nos lo permite, estaremos una vez más próximo domingo. Como siempre, les daremos información si ya tendremos nuestras reuniones presenciales. Por el momento, pues que tengan un bonito fin de semana y que Dios me los bendiga.